Buenas tardes, soy el alumno José Reyes García Bautista de el cuatrimestre 7, grupo M2, de la materia Teoría de Control. Voy a exponer el tema del mismo, con algunos conceptos de sistemas, descripciones, enlace cerrado, lazo abierto, algunas ventajas y desventajas del mismo y por supuesto ejemplos que nos van a ayudar a entender mejor este trabajo. Este documento se presenta con la ayuda de la enseñanza en la asignatura de Teoría de Control para la carrera de Ingeniería Mecatrónica, por lo cual se ha hecho un intento de presentar de forma simple los conocimientos primordiales que debería poseer un ingeniero mecatrónico para trabajar con sistemas de control de procesos en todos sus ámbitos de trabajo, y que debe ser adquirido durante el transcurso del cuatrimestre académico. Vamos a pasar a las diapositivas. Vamos a empezar describiendo lo que es sistemas de control, y como podemos ver, son sistemas que constituyen una parte muy importante en procesos industriales modernos, donde se les usa principalmente para regular variables como algunas que conocemos: presiones, temperatura, nivel de flujo, viscosidad, entre otras. Hablar de sistemas de control tenemos que verlo desde un área de ingeniería. Estos son en realidad un conjunto de artefactos que consiguen lograr acciones. ¿Para qué? Para obtener el control sobre ciertas tareas. También son capaces de administrar, dirigir o incluso ordenar el comportamiento de otros sistemas. Todo con la finalidad de disminuir lo más posible las posibilidades que ocurra un error, y para así obtener mejores resultados posibles. Estos sistemas se dividen en dos: los más utilizados, que vienen siendo sistemas de lazo cerrado y sistemas de lazo abierto. Por un lado, aquellos sistemas de controles de lazo abierto no necesitan conocer datos sobre la salida. En caso contrario, los sistemas de control de lazo cerrado sí tienen la necesidad de conocer cuál es su salida y así poder comparar y tener un mejor control. Esto lo vamos a ir viendo en su subtema más adelante. Vamos a leer un concepto que encontré muy importante de lo que es sistema de control, que puede ser definido, que viene siendo el conjunto de maquinarias dedicadas a manejar otro sistema. En sí, los sistemas de control suelen estar compuestos por circuitos electrónicos, los cuales están encargados con programas para controlar los sistemas que le han sido encargados. La principal ventaja de estos sistemas sobre la mano de obra de los humanos, de las personas, son las probabilidades de éxito, ya que esas máquinas no suelen cometer errores, pero para ellos necesitan estar sumamente programadas excelentemente bien. Algunos elementos del sistema de control, pero antes vamos a hablar de algunos términos muy importantes que tienen los sistemas de controles, que siempre van a aparecer. Tenemos, por ejemplo, la planta. ¿Qué es la planta? Viene siendo el equipo o un conjunto de equipos que van a permitir realizar operaciones determinadas. Cuando el conjunto de equipos interactuando para generar un producto se tiene la planta industrial. Ahora bien, el proceso está constituido por una serie de operaciones que vienen siendo coordinadas sistemáticamente para producir un resultado final,
que puede ser el final del producto terminado. Ahora el sistema es una combinación de componentes físicos que van a actuar en conjunto para cumplir un determinado objetivo. Ahora bien, vamos a pasar a elementos de sistemas de control. El proceso a controlar, como su nombre lo indica, es lo que vamos a controlar o lo que vamos a regular. Vamos a poner ejemplo, un tanque de nivel. En este caso, ¿qué vamos a querer? Vamos a querer controlar pues el tanque. Se trata de un proceso de flujo a través de un tanque en donde se requiere que el nivel dado. Ahora, la variable controlada es, como su nombre lo indica, el proceso que se requiere controlar o vamos a regular. Por ejemplo, en el tanque vendría siendo lo que es el nivel de líquido. Ahora bien, la variable manipuladora o manipulada viene siendo aquella que se mantiene en una condición específica deseada y se modifica con el fin de mantener la variable controlada en su valor. Esta realmente cambia continuamente para hacer que la variable controlada vuelva al valor deseado. El ejemplo en el tanque de nivel sería el flujo de entrada de líquido a la apertura de la válvula. Ahora bien, la señal de referencia. La señal de referencia es el valor en el cual se requiere mantener la variable controlada. El ejemplo sería el nivel deseado que queremos del tanque. Ahora bien, el error de señal actuadora es la diferencia entre la señal de referencia y la variable controlada. El ejemplo sería el error del nivel deseado, que no se llegue a concluir el nivel deseado en el tanque. La perturbación es un agente que realmente no vamos a querer y va a afectar adversamente el valor de la variable controlada. En el ejemplo, pues podría ser el cambio de flujo de salida, ya sea por lluvia, evaporación, etcétera. Elemento de medición viene siendo el encargado de determinar el valor de la variable controlada. El ejemplo sería el flotador. Para llegar a un nivel de agua y apagar el sistema necesitamos un flotador que va a medir prácticamente va a ser el tiempo en el cual se va a llenar el tanque. El controlador es el encargado de determinar el error y determina qué tipo de acción va a tomar. El ejemplo sería el juego de barras y el pivote que une al flotador con la válvula. Si el nivel baja abriría la válvula. Por el contrario, si el nivel sube, pues va a cerrar la válvula. Y el elemento de medición, el elemento final de control vendría siendo el encargado de realizar la acción de control modificando la variable manipulada. En el ejemplo, pues viene siendo lo que es la válvula. En la entrada es el estímulo o excitación que se aplica en un sistema desde una fuente de energía externa. Con el fin, pues, de producir una parte del sistema, una respuesta específica. El ejemplo sería, pues van a existir dos entradas, la apertura de la válvula y la perturbación. Todo esto hablando con el ejemplo que tomamos de el nivel del agua en un tanque. Y por último tenemos la salida. La salida pues ya viene siendo la respuesta que vamos a obtener en el sistema. En este caso pues viene siendo el nivel de líquido que queremos tener. Vamos a entrar en materia con el sistema de control de lazo abierto, que nos dicen que se utiliza la información entrada para realizar acciones de control, sin tomar en cuenta el valor de la variable control. Aquí podemos ver un diagrama de sistema de control de lazo abierto, donde podemos ver el ajuste, los controladores,
elementos final de control, variables manipuladas, procesos a controlar y la variable controlada. Como podemos ver, aquí no existe una retroalimentación como en el caso de el sistema de lazo cerrado, en donde sí se requiere comparar resultados para obtener una salida deseada. El sistema de control de lazo abierto se trata de aquellos sistemas de control en los cuales la salida no tiene ninguna clase de efecto sobre el sistema en sí, lo cual puede pues traducirse como el hecho de no tener la necesidad de retroalimentación, lo que le comentaba, de la salida para que el controlador pueda funcionar. Un ejemplo claro y más sencillo sería la de las lavadoras automáticas comunes, ya que estas pueden realizar ciclos de lavado teniendo en cuenta un tiempo para mantener el control del sistema. Es considerado abierto, ¿por qué? Porque ya no necesita de los datos de salida, los cuales serían, en este caso, la limpieza de la ropa al terminar el ciclo. Otro ejemplo rapidito vendría siendo el control que poseen los tostadoras. Estas necesitan medir cierta cantidad de pan para funcionar, pero no necesitan saber a qué punto van a ser tostados. En cambio, pues se mide con tiempo. Aquí tenemos una cara de ejemplo, un claro ejemplo, un calentador de agua de gas. ¿Cómo funciona esto? El calentador es el siguiente: cuando se consume el agua del diafragma, siente una disminución de presión y se desplaza hacia arriba, de manera que la válvula permite el paso del gas hacia lo que es el quemador de gas, ¿sí? Haciendo que éste encienda y caliente el agua. La llama será proporcional al flujo de agua que pase por el calentador. Vamos a regresar a la diapositiva anterior. Que pase por el calentador, ¿sí? Ahí se aprecia un poquito mejor. La llama será proporcional, como les comentaba, al flujo de agua que pase por el calentador, según el ajuste dado previamente al tornillo del ajuste. El ajuste lo podemos ver en la parte de arriba de la válvula, ¿sí? Dado previamente al tornillo del ajuste, ¿no? Entonces, pero este no mide si está llegando o no el valor de la temperatura deseada. Lo que queremos es conseguir la salida, y la salida vendría siendo el agua caliente. Las características principales de este sistema de control de lazo abierto sería la facilidad de uso. Entonces, en la facilidad del sistema de control está basado en ser mucho más sencillo de manejar y con funcionamiento más intuitivo que los de lazo cerrado. Los de lazo cerrado vienen siendo un poquito más complejo, más complicado de usar. No se necesitan datos de salida. En este sistema no requerimos de datos de salida. Para llevar a cabo sus tareas, realmente el sistema no hace comparación con la salida. Simplemente se basa en cumplir su parte de la forma más correcta y más simple. Mayor debilidad ante perturbaciones. Este sistema es más vulnerable a las perturbaciones, ya que estos no pueden detectar sus fallos al no medir la salida en sus tareas. Dichas perturbaciones pueden ser físicas o encontrarse también en su propia programación. Entonces sí, realmente son muy vulnerables o débiles en este caso, ¿no? La probabilidad de éxito de la variante, ¿sí? Entonces puede tener la probabilidad de éxito muy alta o también baja, dependiendo de la calidad de su programación. Ahora, si el sistema posee una estructura fuerte, es muy probable que consiga su objetivo. En caso contrario, cuando está mal programado, pues ya que es más susceptible a las fallas. Hablemos de sistemas de control de lazo cerrado. Aquí nos dice que viene siendo un sistema de control de lazo cerrado es cuando la variable controlada se compara continuamente con la señal de referencia. En cualquier referencia se produce una acción que tiende a reducir la desviación existente. Ahora, esto quiere decir que aquellos sistemas de lazo cerrado tienen como base comparar
un valor deseado con el obtenido, midiendo los datos obtenidos en la salida. Es decir, que son una clase de sistemas que posee un control con retroalimentación, lo cual le va a permitir reaccionar de distintas formas dependiendo de los resultados. Estos fueron creados con la idea de reducir fallos y acercarse lo más posible al mejor resultado. Un ejemplo sería calentadores que utilizamos para regular la temperatura de agua. ¿Cómo funciona? Esto tiene la capacidad para realizar sus tareas, pero necesitan que la salida les dé cierta información antes de actuar, con la intención de acercarse al resultado más cercano al éxito. En este caso seríamos nosotros decidiendo si sale agua fría o bien sale agua caliente. Cuando nosotros tomemos dicha decisión, el sistema de control proseguirá con su tarea teniendo en cuenta lo que hayamos elegido. Aquí tenemos un diagrama de bloques típico de un sistema de control retroalimentado. Tenemos la señal de referencia, los errores que se presenten, sus controladores, elemento final de control, las variables que vamos a manipular, las perturbaciones que puedan existir, procesos a controlar y la variable que ya está controlada y queremos de salida. Acá ocurre lo que es la retroalimentación. Volvemos a los elementos de medición, las señales retroalimentadas que van a ser comparadas con la señal de referencia para volver a realizar el recorrido y tener el resultado específico. Ahora, si no ocurre esto, el sistema va a estar estable, se va a quedar hasta llegar a obtener el resultado que nosotros queremos que nosotros queremos que el sistema llegue a obtener, ¿no? Otro ejemplo en el ámbito empresarial un poco más complejo serían los reguladores de sensibilidad que se encuentran en un dispositivo. Cuando se produce el movimiento de una boya, se termina generando menos o más obstrucciones en un chorro de aire o gas. Los sensores necesitan tener en cuenta los movimientos de la boya para activar en mayor o menor medida el sistema de control sobre la bola de paso, abriendo más cuando se acerque a su capacidad máxima para liberar espacio. Aquí tenemos un ejemplo y sencillos con un diagrama de lo que es el sistema de lazo cerrado retroalimentado, donde vamos a poder describir lo que es lo que viene siendo el diagrama. El proceso va a ser el flujo de nivel a través del tanque, ¿sí? Vendría siendo con un nivel constante. El controlador viene siendo el controlador automático, que lo vamos a tener de este lado, ¿sí? Perdón. Ahí. El elemento final de control viene siendo la válvula de control. Si podemos enfocar, la válvula de control está aquí, este lado, en la parte de arriba, aquí. Ahora bien, la variable manipulada es el caudal de entrada, ¿sí? El elemento final de control es la válvula de control, pues ya lo había comentado. La perturbación puede ser el cambio en el caudal de salida o evaporación o lluvia. La variable controlada viene siendo el nivel del tanque. Ahora bien, el elemento de medición es el transmisor de presión que se encuentra aquí abajo, ¿sí? Entonces, la señal de referencia pues ya viene siendo la presión de referencia. Y el error viene siendo la diferencia entre la presión de referencia y la presión medida. Para así pues ya obtenemos lo que es la tarea que queremos que el sistema cumpla, ¿no? En este caso llega a tener un nivel adecuado. Las características principales del sistema de control de lazo cerrado son muy importantes. Entonces tenemos la complejidad. En este sistema existe lo que es
La complejidad normalmente están diseñados y programados de forma compleja, con una gran cantidad de trabajo en su software y su hardware. Ahora, esto se traduce como si el sistema sumamente componentes, pero en el mismo tiempo difíciles de utilizar por personas que realmente pues no saben utilizar el sistema o que desconozcan su funcionamiento. Ahora, gran número de parámetros antes de ser capaz de actuar deben cumplir ciertas condiciones y pues también dependiendo de la situación y los parámetros que se cumplan se puede obtener una respuesta que se adapte al mismo, ¿no? La necesidad de datos de salida son necesarios datos de salida para comparar. Prácticamente este sistema se basa en comparación, retroalimentación, comparar datos de entrada y salidas para lograr obtener el resultado final. Si no se consiguen datos de salida, el sistema se va a mantener en reposo hasta conseguir una respuesta. La estabilidad son sistemas fuertes y estables. El hecho de comparar datos antes de actuar le permite adaptarse a la mejor manera a las perturbaciones, para responder mejor a distintas variaciones durante su cumplimiento de su tarea. Entonces, pues este ha sido todo el elemento para entender lo que es un sistema de control automático, explicando prácticamente algunos subtemas. Espero que le haya gustado, entendido y espero que le hayan entendido el video y pues tienen que sacar sus propias conclusiones también y estudiar un poco más de lo que es este sistema, que es muy importante para nosotros como ingenieros mecatrónicos, los cuales nos va a ayudar para realizar cualquier tarea en el área de trabajo, en cualquier industria, porque prácticamente ahorita viene siendo todo automático. Ya no se necesita mucho mano de obra para lograr obtener un resultado en un producto, en una empresa. Pues le agradezco y que tengan linda tarde. Gracias.